Buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. En un rato vamos a hablar de qué está pasando con la economía. Hoy el dólar blue nuevamente de 1.455 pesos, el Banco Central vendió 62 millones de dólares, los dólares financieros un poquito para arriba, el riesgo país rozando los 1.600 puntos. Bueno, un escenario donde, como dijo el propio ministro de Economía, el mercado no logra entender lo que está haciendo el gobierno o lo que está haciendo el ministro de Economía. Dijo Caputo, el mercado no logra incorporar el concepto de competencia de moneda, que supuestamente es lo que quiere hacer el gobierno. En un rato vamos a estar hablando de ese tema, pero hoy se cumplen, 18 de julio, 30 años del peor atentado terrorista de la historia argentina, que fue el atentado a la AMIA en 1994, un 18 de julio. Y hoy, bueno, se recordó esa fecha como siempre, como todos los 18 de julio, esa fecha tan trágica y en especial, toda una simbología especial, porque se cumplen 30 años de impunidad. Es un emblema de la impunidad en la Argentina. Javier, ¿qué pasó hoy? Estuvo el presidente Milei con familiares y amigos y distintas personalidades que se acercaron. ¿Y qué sucedió hoy durante el acto típico ahí en la calle Pasteur? Estuvo el presidente de la Nación con todo el gabinete presente, no hizo uso de la palabra, no se sube al palco en esas situaciones, habló sí el presidente de la AMIA, se recordó a los 85 muertos del atentado, nombre por nombre, con edades, con sus historias, y de alguna manera el presidente de la AMIA reclamó que todos hagan su trabajo, la política, el Congreso, la justicia, porque son 30 años del acto terrorista más trascendente de la historia argentina, sin ningún avance judicial prácticamente, sin que estén castigados los culpables y con una historia plagada de falsedades, de operaciones, de cosas truculentas, de falsas pistas. Es interesante porque anoche el presidente, en una conferencia previa al acto de la AMIA de hoy, habló de cómo la política argentina y la justicia habían consagrado la impunidad, habían mirado para otro lado a propósito o sin querer. Hay que recordarle al presidente que eso lo hizo el gobierno de Carlos Menem, al que el propio presidente le inauguró un busto y que eso fue también obra de la CIDE, a la que el gobierno va a reciclar otra vez llamándola por su nombre y trayendo gente de esos años de la CIDE. De alguna manera hay que conciliar las cosas que se dicen con las que se hacen, pero lo cierto es que hoy fue un acto de esos duros que suele haber cada 18 de julio, potenciado por no solo la presencia de todo el gobierno, con un gran operativo de seguridad, y también, de alguna manera, el acompañamiento de dos presidentes de la región, como Santi Peña de Paraguay y Luis Lacalle Pou de Uruguay, que estuvieron también presentes en este acto muy importante, en donde, como siempre, como debe ser, a las 9:53, cuando se cumple exactamente el momento del aniversario de la detonación que acabó con 85 vidas y truncó a muchas más familias, sonaron las sirenas en toda la ciudad de Buenos Aires. Un compilado de lo que sucedió hoy a la mañana, a 30 años del atentado a la AMIA. Parece mentira que hayan pasado 30 años desde aquella fría mañana del 18 de julio de 1994. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años sin que nuestro poder legislativo reaccione y actualice nuestra legislación. Haber sufrido 2 atentados terroristas
No fue suficiente, parece, para que nuestros diputados y senadores entiendan que al terrorismo no se lo puede prevenir, investigar y juzgar con las mismas herramientas con que se lo hace con un delito común. ¿Cuántas décadas más tienen que pasar? Hagan su trabajo. Valoramos de manera muy positiva la reciente decisión del Gobierno Nacional de declarar al Hamás como organización terrorista. Esperamos que todos los países de la región adopten medidas en este sentido. A los terroristas se los llama terroristas. No hay lugar para eufemismos. Nos vienen decepcionando una y otra vez desde hace 30 años. Pedimos a este nuevo gobierno que la causa AMIA sea de una buena vez una verdadera cuestión de Estado. Que vayan a fondo dándole prioridad a la corrección de todas estas falencias que estamos mencionando. Que promuevan las investigaciones sobre la conexión local, los encubrimientos, para que se esclarezca completamente de una vez el atentado y se pueda juzgar a todos los responsables. ¡Justicia! 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 Los actos tienen consecuencias. Un atentado tiene consecuencias. A nosotros no nos amenaza nadie, a la Argentina no la amenaza nadie porque la que fue amenazada, golpeada, fue la Argentina. Y está absolutamente probado que el atentado se organizó desde la Embajada de Irán en la Argentina. Y eso es algo que implica un crimen de lesa humanidad. Increíble que a 30 años todavía estemos recordando el atentado y la impunidad. ¿Cómo has tomado el tema de las amenazas iraníes? Yo creo que esas cosas no hay que prestarles atención, ¿no? Porque que un gobierno haga o mande a hacer, porque no está claro todavía cómo fue, hay un vocero de no sé qué que fue el que lo expresó. La verdad que si es una amenaza para amedrentar no van a tener éxito. Bueno, ahí veníamos las imágenes el encuentro por la AMIA, hoy a la mañana, y en la calle Pasteur. ¿Qué hizo la justicia en todo este tiempo? En estos 30 años hubo 3 juicios orales y la justicia entiende que hay por lo menos 11 personas que están imputadas que participaron en la planificación, financiamiento del atentado a la AMIA. Son en su mayoría iraníes, de ahí que la justicia ya desde hace bastantes años que sostiene que Irán estuvo detrás del atentado. Y uno de los grandes reclamos hoy es, bueno, ¿por qué no hay ninguna persona condenada? ¿Por qué no hay ninguna persona detenida? Y tiene que ver básicamente porque hay muchos acusados que no se sabe dónde están y otros acusados, la mayoría de los iraníes, que Irán no los extradita, porque la ley iraní no establece que ningún ciudadano de ese país sea extraditado cuando lo reclama la justicia de otro lugar del mundo. Sí hay órdenes de captura internacional, las famosas alertas rojas de Interpol, que deberían activarse cuando muchos de estos acusados, hoy funcionarios del gobierno de Irán, viajan por el mundo. Pero esto no pasa. Y no pasa porque acá empieza a jugar mucho la geopolítica internacional, se mueven por países más amigables, Interpol no siempre activa las alertas. Cuando la Argentina detecta que salieron de Irán, no siempre llegan a tiempos para poner en marcha esas detenciones. Por eso no pueden ser detenidos. 3 juicios se hicieron ya. El primero de lo que se llamó la conexión local del atentado, donde fue juzgado Carlos Tejeldín y un grupo de oficiales de la policía bonaerense. En ese juicio se detectó que la conexión local había sido un invento de la justicia argentina, que se había creado de manera falsa esa imputación que ni Tejeldín ni los oficiales de la policía bonaerense tenían que ver
con la colección local. El juicio se anuló y eso dio lugar años después al segundo juicio, donde fueron juzgados y condenados el juez que tenía que investigar el atentado a la AMIA, Juan José Galeano, los fiscales que tenían que investigar el atentado a la AMIA y lo que decía Javi del gobierno de Carlos Menem. El propio Carlos Menem y quien era el jefe de la CIDE en ese momento. El juez, los fiscales y el jefe de la CIDE, Hugo Anzorreni, fueron condenados por encubrir lo que tenía que ser la investigación del atentado. Los que tenían que dar una respuesta de qué había pasado con el atentado a la AMIA fueron condenados por obstruir la investigación. Esas condenas fueron ratificadas hace 2 meses por la Cámara de Casación y el tercer juicio fue a Carlos Tejeldín por haber entregado la camioneta que presuntamente se utilizó en el atentado. Tejeldín fue absuelto porque la justicia no pudo comprobar que Tejeldín sabía fehacientemente que esa camioneta se iba a usar en el atentado. Inclusive el Tribunal Oral planteó sospechas de que la camioneta que vendió Tejeldín sea efectivamente la que se usó en el atentado. Hubo cartas de Biden y del Papa Francisco. Sí, conmemoración de los 30 años, enviaron cartas de solidaridad, de respaldo y en el caso de Biden, de que Estados Unidos está siempre a disposición para aportar lo que haga falta para esclarecer y para castigar a los culpables. Y de alguna manera el Papa Francisco se solidarizó y sobre todo con las víctimas, con los familiares de las víctimas que siguen pidiendo justicia, que siguen pidiendo que se termine la impunidad después de 30 años. Bien, fíjense lo que sucedió hoy en el mercado cambiario. Hoy subieron un poquito los dólares financieros, arriba de los 1.300 pesos, 1.310, 1.320, el contado con liquidación. Y en un contexto donde el riesgo país sigue rozando los 1.600 puntos, es decir, los bonos de la deuda hoy bajaron muy levemente, prácticamente no se recuperan. Además, el Banco Central informó que vendió 62 millones de dólares, ¿no? Entonces, anoche, muy tarde, a eso de las 11:30 de la noche, salió Caputo, el ministro de Economía, con un tuit. Fíjense el tuit, ¿no? Podría resumirse, los mercados no me entienden. Justamente a Caputo, que es supuestamente el hombre de las finanzas, ¿no? Macri lo llamaba el Messi de las finanzas, no es un macroeconomista, no es un economista académico, ¿no? Es el hombre de las finanzas. Bueno, está hablando de una explicación que dio un economista de forma parte del Consejo Económico de Asesores, Ramiro Castiñeira, sobre la oferta y demanda de pesos, y pone excelente explicación. Más, la cantidad de pesos será menor aún por la combinación del superávit primario más la esterilización anunciada. Pero la frase que yo quería subrayar es esta. El mercado no logra incorporar el concepto que en competencia de monedas el peso será la moneda escasa, por lo tanto la más demandada. Es decir, el mercado no está entendiendo, dice, lo que queremos hacer. Cuando dice eso va a haber muy pocos pesos, va a ser la moneda más demandada y va a ser la moneda más fuerte, se va a apreciar el peso. Es decir, lo que quiere decir es que el dólar tendría que bajar más. Eso es lo que dice Caputo, que la Argentina tiene que estar en dólares más cara. Bueno, lo vamos a hablar en un ratito, a ver si podemos hablar con Fausto Espotorno, ex asesor del Consejo de Asesores Económicos de Milei, que va a estar en minutos acá en el estudio discutiendo qué está pasando, que los mercados no lo entienden al ministro de Economía y por eso el riesgo país sube, los dólares financieros suben, el dólar blue en 1.455 pesos y la preocupación de cómo hace para acumular dólares el Banco Central. En este contexto, ya vamos a hablar de economía, en este contexto ha habido un gran revuelo con un grupo de diputados libertarios. Sí, 6 diputados libertarios no tuvieron mejor idea que ir a visitar en el penal de Ezeiza a los represores, los detenidos y condenados a cadena perpetua por graves delitos de lesa humanidad que están en Ezeiza, como por ejemplo Alfredo Astiz, uno de los emblemas de la represión ilegal, o como
Ricardo Cavallo o como Raúl Guglielminetti. Bueno, toda esa linda muchachada que está detenida de por vida en la cárcel del Seiza. Y a instancias del diputado Beltrán Benedict de Entre Ríos, se organizó una exploración en Ezeiza para visitarlos, para ver de qué manera estaban, cómo la llevaban, con la expectativa, sabiendo que este gobierno tiene como vicepresidenta a Victoria Villarruel, una defensora de la memoria completa, que a veces enmascara un poco tener un trato más condescendiente con los represores genocidas, fueron a visitarla y el lío que se arma ahora es que gran parte del bloque de La Libertad Avanza y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, dicen que ellos no estaban al tanto de esta exploración, de esta misión hacia la visita de represores. Ahora, lo curioso es que esta visita no se hizo, por ejemplo, en moto, en bicicleta o en autos particulares. Se hizo en una combi, en una camioneta, en una van oficial de la Cámara de Diputados. Que eso solo lo puede autorizar la presidencia de la Cámara de Diputados. Es curioso que ahora Martín Menem diga que no sabía o que el jefe del bloque de La Libertad Avanza no sabía. Ahora también, producto del escándalo de esta revelación, la visita fue la semana pasada, hace exactamente una semana, el jueves pasado, algunos de estos diputados, Montenegro, que era asesor o muy cercano a Victoria Villarruel, la diputada Arrieta, la diputada Ferreira, la diputada Bonacci y la diputada Araujo, ahora dicen que lo llevaron poco menos que engañadas, algunas de ellas, de que no sabían que el diputado Benedict no les blanqueó que iban a ver a los represores. Me parece un poco raro. ¿A quién iban a ver en la cárcel de Ezeiza? Las únicas personas detenidas en Ezeiza mayores de 70 años que van a ver en las condiciones en las que son los represores. No hay presos comunes condenados por delitos comunes en Ezeiza con perpetua mayores de 70 años. La idea que rodea a esta visita es crear las condiciones para que la Cámara de Diputados, para que el gobierno abra la posibilidad de que cumplan prisión domiciliaria. Veremos qué pasa después de este escándalo. Ya está en nuestro estudio Fausto Espotorno, economista del estudio Ferrer, es el director del estudio. Gracias, Fausto, por venir. Muy amable. En un día especial se ha hablado mucho de Fausto Espotorno en las redes. No nos vamos a meter con, o por lo menos es mi visión, con el chimento de las redes sociales y del Twitter, al cual se suman funcionarios, militantes, hasta la más alta autoridad de la Argentina, porque me interesa hablar con Fausto Espotorno, que hace años que hace consultoría económica, y que hasta la semana pasada formaba parte del Consejo de Asesores Económicos del presidente Milei. Bueno, ¿cómo está viendo la economía argentina? Teniendo en cuenta que siempre además tiene una visión, digamos, en términos de formación, si se quiere, ideológica, muy cercana a lo que es el gobierno del presidente Milei. Por eso lo hicieron en su momento parte del Consejo de Asesores Económicos. Bueno, ¿qué ves que está pasando en este momento, Fausto? Yo decía hoy, cuarto día de las medidas que anunciaron el fin de semana por Twitter, y uno ve que los dólares financieros encontraron un piso, alrededor de los 1.300 pesos, un poquito para arriba, que el dólar blue, que es el único dólar libre, digamos, que ha quedado, se quedó ahí alrededor de los 1.450 pesos, y que el riesgo país esta semana subió un escalón, ¿no? Y se fue de los 1.500 a los casi 1.600 pesos. Y en el medio, creo que hasta el propio Caputo, yo mostraba un tuit de Caputo donde dice algo así como que los mercados no entienden lo que estamos haciendo, no entienden el concepto de competencia de monedas. Ese es el tuit que publicó Caputo. Dice que no logra el mercado darse cuenta de que el peso va a ser la moneda escasa y por lo tanto la más demandada. Lo que quiere decir es que no se da cuenta de que el peso se va a fortalecer, digamos, que el dólar
tiene que bajar. Ese es el concepto de Caputo, que obviamente no creen ni acá adentro ni afuera. En este contexto, ¿qué estás viendo, digamos, la dinámica económica? Primero hay que entender, hay que poner un contexto más grande, que es el mercado internacional, donde vamos a ver cómo abre Asia, porque lo que estamos viendo es una caída de todos los activos financieros más riesgosos. Todas las tecnológicas vienen cayendo hace 2 días. Hay una especie de huida del riesgo. Si te fijas la última semana, más o menos se te cayeron las acciones tecnológicas, hay algún ruido con acciones de riesgo y lo único que está subiendo es el oro. Bueno, ese escenario, cuando sube el oro y bajan las acciones tecnológicas, sube el Dow Jones, baja el Nasdaq. Para los que no entienden, el Dow Jones es la vieja economía, la industria básicamente, y el Nasdaq son las acciones más modernas, más... Bueno, es un mercado refugiándose en lo seguro. Compramos acciones de empresas, no voy a nombrar marcas conocidas, pero sí tradicionales, por así decirlo, las acciones tradicionales. El mercado está buscando oro, está buscando y está saliendo de las acciones más modernas, etc. Eso es importante entender porque este es un mercado global que está huyendo del riesgo. Y Argentina es riesgo. Y Argentina es el riesgo que, por antonomasia, digamos. Sí. Cualquiera que haya puesto la plata, están saliendo de Latinoamérica, la soja está debilitada, salió el dato de... Ese es un muy mal dato para la Argentina. La soja estaba casi $500 a principio de año y está bajo los 400. Hoy está bajo los 400 con un dato del WASDE. El WASDE es el informe que publica la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos diciendo, che, sobran stocks, sobra soja. Y del otro lado, el principal consumidor de soja, que es China, ahí están baleando con una economía medio floja, con lo cual no demanda. Entonces, ya el contexto te dice, che, Argentina puede ser riesgoso. Imagínate, sí, para un inversor taiwanés. Argentina y casi toda la región, porque si vos ves las monedas de Brasil, la de México, la de Colombia, todas se devaluaron. Chile, Perú también. Entonces, sí, se depreciaron, ¿no? Ellos tienen un sistema, justamente dejan flotar su moneda. Exactamente. Cuando se deprecian un poco, no tienen impacto inflacionario. No tiene impacto inflacionario. Y generan más problemas para la Argentina, digamos. Exactamente, porque si esas monedas se deprecian, sobre todo Argentina, que le vende industria a muchos de estos países, empieza a aflojar. Entonces, Brasil es la gran preocupación. La gran preocupación. Hoy el dólar en Brasil, 5,60 reales. En marzo estaba, o en febrero estaba a 5 reales. A 5 reales. Entonces, ya el contexto te dice, mira, acá cualquier duda en Argentina es peor. A todo esto sale 2 cosas. Una duda fundamental que está teniendo el mercado es, claramente al mercado lo que le gusta es no tener cepo. La idea es no tener cepo y te va siempre te sentás con cualquier analista de mercado y ¿cuándo salimos del cepo? La pregunta para los consultores es, ¿y cuándo salimos del cepo? ¿Y para cuándo lo ves? Bueno, esa es la gran pregunta. Y ya te diría que ni siquiera solamente para los inversores financieros, pasa a las empresas y la pregunta más o menos es la misma, ¿no? Porque también las empresas están trabadas en su operación o en sus inversiones. Entonces, el gobierno lo que decidió cuando asume es postergar la salida del cepo, posponerlo. ¿Por qué? Bueno, porque en ese momento el presidente lo dijo varias veces, había fuerte riesgo, o pensaban que había fuerte riesgo de hiperinflación. Por ahí hoy con el diario de mañana uno diría, bueno, por ahí podrían haber salido igual y qué sé yo, pero acordate que el presidente salió 2 o 3 veces a decir, estamos en una inflación de 1% mensual, esto si no se ordena va hacia la hiper, etc. Entonces, me parece que en su momento sopesaron la posibilidad de salir del cepo y decidieron no hacerlo por riesgo que se escapara todas las variables. Porque es cierto, si se te escapaba después de abrir el cepo, sin reserva, sin nada, podías terminar mal. Entonces, ¿qué pasa? Pasó el tiempo. Y ahora el mercado, y al principio, hasta mayo, ponele, el mercado decía, está bien, entiendo que... Están acumulando dólares en el Banco Central, usando el cepo para acumular dólares, está bien. Está bien. Pasa acumulando reservas, la brecha está bajando, el camino hacia la salida del cepo se ve clarito y transparente. Es el túnel, pero veo la salida, ya estoy viendo ahí el cartel que está del otro lado, hasta mayo. Después de mayo eso se encarajinó, por 1000 razones. Parte de este escenario global que estábamos hablando. En junio el Banco Central no compró reservas, que era un mes fuerte de liquidación. Exactamente, el tema de la energía hizo que el Banco Central no comprara reservas, se bajó la tasa por ahí demasiado, o por ahí demasiado para el momento global que estábamos viendo. Ojo, le pasó a todos los países de Latinoamérica, Brasil, Colombia, Chile, todos bajaron la tasa y se les escapó. ¿Y hoy qué ves? Porque se ve un gobierno que dice, miren, crean porque el dólar oficial lo controla. Tiene cepo, dice va a ir al 2% mensual. Pero como siempre por debajo de la inflación, es el ancla, digamos, que apuestan es el ancla del gobierno, que controle ese precio. No hay un súper controlado, digamos, 2% mensual.
Pero la novedad el fin de semana que me parece que el mercado vio con malos ojos es que también quieren controlar el dólar financiero. Yo, más que con malos ojos, creo que no se entendió bien todo el proceso, el último proceso. No estuvo bien aclarado, no es no digo que el programa está mal, después se puede explicar, pero no está bien aclarado. Justamente en ese tuit que mencionabas, abajo está Ramiro Castiñera, que hace una explicación diría la mejor explicación que había hasta ahora de lo que está pretendiendo el gobierno. Pero no quedan dudas que hubo en el mercado y preguntas que yo recibí, y no preguntas de gente de la calle, preguntas de gente que sabe del tema. ¿Se controla la tasa o se controla la cantidad de dinero? Primera pregunta. Porque vos sabés que en economía controla la tasa o controla la cantidad de dinero. Si vos decís, no voy a emitir más nada, bueno, esto ahora lo vamos a aclarar, pero al principio pasó eso. ¿No? ¿Qué es un control de tasa, un control de cantidad de dinero? ¿Cuál es la variable que se quiere controlar? Después salió a aclarar Pero además hace 2 semanas Caputo decía que iba a dejar abierta la posibilidad de emitir para comprar dólares porque eso no era dañino para la economía. Exactamente. Que eso monetizaba la economía, se acumulaban reservas en el Banco Central. Exactamente. Después el presidente del Banco Central tuvo que aclarar que en realidad la base monetaria es endógena, lo dijo en la conferencia de prensa en ese momento, pero después sale el gobierno y dice, bueno, no se va a emitir más nada. Entonces, señales mixtas, para mí más un problema de comunicación que realmente del programa económico. El programa económico está, para mí, sigue más o menos en buen rumbo. Ahora, ¿se puede volver? La pregunta Pero quiero decir, todo, ya el escenario global, más todo el escenario que se viene generando a partir de mayo o junio, y alguna confusión en la forma de explicar las cosas te genera cierta volatilidad en el mercado, ¿no? Pero la pregunta que te hago es, ¿se puede efectivamente fortalecer el peso, decir que la Argentina se vuelva más cara todavía en dólares, sin dólares en el Banco Central? Bueno, es decir, el Banco Central tiene menos 4.000 millones de dólares de reservas netas. Bueno, el gobierno... En la metodología del FMI, menos 4.000 millones de dólares. Y el gobierno dice que en esta época del año va a vender dólares ahí en el dólar financiero, que va a vender los que compró en mayo. Sí. Pero algunos le dicen, pero no tenés dólares, si tenés menos 4.000 millones de reservas netas. No. Podés empezar a utilizar, no sé, hay un fondo que se llama CEDESA. Podés con el oro hacer un préstamo contra Basilea que te preste un poco la metodología que hacía el gobierno anterior vendiendo dólares en el financiero. Bueno, para la primera, cuando el tuit de Caputo en sí, el tuit de Caputo en sí lo que decía es que iba a solamente esterilizar los pesos que se iban a emitir. O sea, que no era sobre los dólares que ya tiene las reservas, sino sobre los dólares futuros. O sea, compraba 100 dólares, ponerle en el mercado, y solamente iba a usar como... iba a usar para esterilizar o para intervenir 65 dólares como máximo, ¿no? Entonces, digo, 75 dólares lo que me da comprar siendo la emisión... Pero Fausto, más allá de toda esa explicación, esta es una época del año donde el Banco Central vende dólares. Hoy vendió 60 millones de dólares. O sea que es contractivo desde el punto de vista monetario. El Banco Central vende 60 millones de dólares y retira una cantidad de, no sé, 60.000 millones de pesos más o menos. Bueno, ¿qué pasa si el Banco Central empieza a vender? ¿De qué estamos hablando? Del tema de, no, yo retiro pesos para que no... Bueno, ese es un problema, fíjate. Caputo sale con este tuit donde dice, yo por cada 100 dólares de compra voy a vender 65 para intervenir en el mercado, la brecha. Discrecionalmente. Lo dice discrecionalmente. Bueno, pero compraste el primer día, el mercado se asustó, reaccionó, anticipó, ahora estás vendiendo. Entonces el mercado dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Te das cuenta que a partir de este momento el problema es que el problema económico es mucho más delicado. Todo este proceso monetario y salida de cepo es mucho más delicado. Y me parece que ahí cometer este tipo de estas dificultades para comunicar, etc. Vos habías dicho hace 2 o 3 semanas que este es el momento donde no se pueden cometer errores. Porque cualquier error puede salir muy caro. Yo lo que dije es, en esta parte del programa es tan delicado que los errores de comunicación tienen costo, digamos. La primera parte, que era, digamos, la parte de motosierra y licuadora, donde vos podías fiscalmente ir avanzando y el mercado te creía, porque además te acumulaba reservas. Ahí era todo más brutal, digamos, y funcionaba. A partir de acá es todo más delicado, porque vos lo que quiere el gobierno, en el fondo, y me parece bien plantearlo, es que salir de la brecha lo más suave posible, de la forma más sin suave una posible. devaluación. O pongamos así, si llega una corrección cambiaria, que sea lo
con el menor impacto posible en la economía. O sea, que si se corrige no tenga impacto sobre la inflación, pero vamos a poner así, lo más suave posible la salida. ¿Vos ves hoy lo que plantea Caputo en diciembre, el dólar a 1.016 pesos y todo convergiendo ahí? Es decir, que la Argentina salga con un dólar de 1.000 pesos a fines de diciembre. Me cuesta pensarlo, o sea, ojalá, sí, ojalá, pero me cuesta verlo. O sea, ahora, sí veo que puede salir el cepo con daños mínimos, por ahí no a 1.016, pero con un poco más de tipo de cambio y con daños... ahora, el escenario de Caputo es mi escenario optimista, si querés. O sea, no lo veo imposible, pero me parece que lo más probable es que te pase otra cosa. Entonces, te voy a hacer una pregunta ahora sobre la economía real, ¿no? Ahora volvemos para hablar un poquito qué está pasando con el nivel de actividad y bueno, y qué puede pasar con la actividad y el empleo los próximos meses. A ver, hoy se dio a conocer el estimador mensual de actividad económica de mayo y dio una suba por primera vez del 2,3% respecto a mayo del año pasado. Es una aproximación del PBI, pero se mide mensualmente, no trimestralmente. Es cierto que está muy influido por el agro, ¿no? Que en mayo subió 100% respecto a lo que fue la sequía del año pasado. Después muestren ahí las placas sobre lo que estoy diciendo, pero es muy clarito que si uno saca agro, bueno, igualmente hay una suba de 1%, digamos, ¿no? Como si hubiese una especie de piso en la caída económica. Igualmente, obviamente, la actividad económica está bajo en los primeros 5 meses del año. Y se ve que, bueno, que hay dos mundos, ¿no? Un mundo que es el de el agro, la minería, petróleo y gas, que ya están positivos, que tienen un año muy bueno, diría, ¿no? Con exportaciones y demás. Y después un mundo del mercado interno, ¿no? Que es comercio, construcción, industria, todo fuertemente todavía negativo. ¿Qué estás viendo para los próximos meses? Mira, antes te voy a dar más datos de la actividad económica para que veas. Nosotros medimos actividad económica, industria, y el IGA, que es muy parecido a este, y a nosotros nos dio en abril suba, no en mayo, pero en mayo caída. Y al INDEC le dio en abril caída y en mayo suba. Con lo cual, en niveles estamos igual que el de MAE, pero con un ciclo diferente. Lo cual me hace pensar que efectivamente tocaste un piso, ¿no? No me da a entender que a mayo, ahora vamos a tener el dato de junio, haya empezado a recuperar. Sí, en este indicador y posiblemente le dé recuperación. Si en junio los datos de actividad económica confirman la recuperación, entonces te diría ahí sí, empezó a haber una recuperación. Pero me faltaría... Vos ves una salida lenta, no ves la B corta ni ninguna salida. No, siempre, mira, todas las recuperaciones argentinas fueron iguales. Todas son tipo sonrisa, ¿no? Una U estirada. Y lo que nosotros estamos proyectando... Un año y medio para recuperar el nivel de actividad previo a la caída. Casi un poco más. Sí, un año y medio. Entre 18 meses, 16, 18 meses. O sea, mediados del año que viene... Recuperaste el nivel. Sí. Lo que nosotros veníamos proyectando y lo que se viene cumpliendo muy bien es cuarto trimestre de caída había sido el 2013, primero de caída, segundo trimestre planchado, que es este, cuando tengas el promedio... te va a dar planchado, y tercer trimestre ya con alguna recuperación en algún momento del trimestre, posiblemente... ¿Y el empleo? El empleo probablemente todo corrido en un trimestre por lo menos, vos sabés que el empleo es medio rezagado. Pero para el empleo peor, digamos, para el empleo todavía... puede pasar un poco más. Pero ojo que el empleo en Argentina se está flexibilizando, de hecho, por dos razones. Una, la inflación y el salario, eso hace 20 años que viene así. Entonces, lo que ves no es tanto una caída del empleo, sino una baja del salario promedio de la economía, y eso flexibiliza el empleo. Y lo otro que hace flexibilizar el empleo son dos cosas. El empleo informal, cae el empleo formal y aparece mucho empleo informal. Y el segundo te diría que es el empleo independiente. Si vos mirás los datos de empleo formal... Cuenta propista. Sí, lo típico de las últimas crisis en Argentina. Digamos, ¿no? Se dispara mucho comercio. Sí. Están los pedidos ya, los Uber. Sí, la gente sale a hacer lo que puede Entonces, hoy lo que estamos viendo es que el nivel de empleo no está tan afectado por las crisis, sí los salarios. Gracias, Fausto, por haber estado acá. ¿Seguís teniendo respeto por el presidente? Sí. No tengo ninguna... No hay cuestiones personales. No. En realidad, a ver, nada. Sí, por ahora sí. Bueno,
Gracias por haber estado acá. Muchas gracias, Fausto Maxi. Potorno, ex integrante del Consejo de Asesores Económicos de Milei. Tan de volvemos. Bueno, atención, porque hoy fue un día en Estados Unidos donde Biden siguió con sus situaciones delicadas desde el punto de vista cognitivo, con errores y demás. A ver si podemos verlo. Lo sumamos ya a Adrián Saque de Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Aquí 19:52 en toda la costa este, Maxi. Sí, Maxi, Biden sigue con muchos problemas, ¿no? Ahora, además, con un cuadro de salud agravado por el COVID que se le detectó ayer, o que por lo menos se comunicó ayer, y que lo hace ver todavía más lento y perdido, aunque estuvo evitando el contacto con las cámaras. Porque Sí, hoy hubo ¿escuchás? un tuit de Biden diciendo I'm sick, estoy enfermo. ¿Tiene que ver con esto? Sí. Mira, tiene que ver con esto y se conecta con lo que han comentado la mayoría de los medios cercanos, sobre todo al Partido Demócrata, que, bueno, ayer insistían en que Biden había dicho que él podría dejar su candidatura, podría bajarse de la candidatura a la reelección únicamente en caso de que se sintiera realmente muy enfermo, muy afectado por problemas de salud. Y este cuadro del COVID, en el caso de él, una persona de 81 años con bastantes otros problemas de salud, ha hecho que, bueno, se sintiera particularmente debilitado. Justamente esto del I'm sick, estoy enfermo, justamente alimenta las especulaciones y algunos incluso dicen que él dijo, es así, ¿no? Como parece los programas de chismes, pero en este nivel estamos en el Washington Post y estamos en el New York Times, que este fin de semana sería el último en el que se sabría si se baja o no. Si él pasa este fin de semana, no se va a bajar, Pero, por lo menos hasta la convención demócrata. Adrián, Sí. más allá del COVID, ahí no sé, a ver si podemos ver, y en todo caso traducilo vos, estuvo en una entrevista en la cual no recordaba el nombre de uno de sus funcionarios clave, es como un ministro, el secretario, no se acordaba del secretario de Defensa, a ver. Sí. A ver, bueno, escuchemos, pero lo va traduciendo Adrián. Sí, dale, Adrián. Sí, bueno, ahí no lo podemos escuchar. Bueno, pero contalo. Ketanji Brown. I mean, because of the people I've named. And so it's all about treating people with Bueno, dignity. contalo. And it's about Bueno, contalo, making sure perdón, Adrián, contalo vos. Sí, se me distorsiona un poquito acá el audio, no lo escucho bien, honestamente, pero sí, lo que él sucedió fue que se le hizo una laguna y tartamudeó en el momento de recordar a uno de sus colaboradores. Bueno, es algo que le viene pasando, como sabés, en los últimos días. Ya son varias veces, hoy también incluso intentó, dicen maliciosamente, besar a una mujer por confundirla con su propia esposa, con Jill Biden. Sí, impresionante esa imagen también de hoy. La propia esposa vino en su auxilio justamente a rescatarlo a Joe Biden, que bueno, cada vez se lo ve más perdido. Pero sí, lo de I'm sick es lo más fuerte que dijo hoy porque va en línea con esto, que insistimos, están difundiendo medios como The Washington Post y The New York Times acerca de que sería la única posibilidad por la que él se podría bajar, porque él es el único, además, autorizado a dejar la candidatura. No hay ningún mecanismo legal por el cual se lo pueda obligar a hacerlo bajar de la candidatura. Gracias, Adrián, muy amable. Está Cecilia con esa en Corrientes, pero hay una información que está circulando fuerte. Sí, hay una información de último momento que va a traer cola. Esto es, dicho claramente, va a generar más quilombo del que ya hay entre ellas. Karina Milei se entrevistó hace minutos de urgencia en una reunión reservada con el embajador francés en Buenos Aires. ¿Para qué? Para pedirle formalmente las disculpas del gobierno argentino por un tuit, por un posteo de la vicepresidenta argentina, Victoria Villarroel, de anoche, muy duro, contra Francia, donde planteó que ahí tenemos el posteo,
Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Esto fue festejado por gran parte de un sector del gobierno sin tomar en cuenta ni Villarruel ni este sector del gobierno que Javier Milei va a París la semana que viene. Y además sin tener en cuenta que ningún país dijo nada. Las investigaciones y las denuncias son de Conmebol, FIFA, los clubes de fútbol. No intervino el gobierno francés, no presentó ninguna nota de protesta al gobierno francés. Pero Karina Milei, atendiendo tal vez la sugerencia de alguien, pidió una entrevista personal con el embajador francés y hace minutos le pidió formalmente disculpas. Esta información la hizo trascender voceros oficiales, fuentes oficiales, ahora a los medios. Cecilia Conesa está en Corrientes. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todo el equipo. Es así, nosotros nos encontramos en el Juzgado Federal de Goya, donde fue una jornada larguísima porque comenzó a las 11 de la mañana cuando la jueza federal Cristina Poser-Penzor ingresó aquí al Juzgado Federal para poder tomarle declaración indagatoria a Cayaba y a Pérez. Cayaba declaró por más de 4 horas y Pérez por más de 5 horas. Ya finalizaron las declaraciones. Se estipulaba que para el día de hoy también declare Miyapi, pero finalmente no sucedió porque la declaración de Miyapi tenía un horario a las 6 de la tarde. Pero bueno, finalmente la declaración de Pérez se extendió con más de 100 preguntas. La jueza federal indagando a Pérez y 5 fiscales más. Esa es la información que nosotros tenemos. Una jornada súper larga aquí en el Juzgado Federal, donde también se hicieron presentes vecinos de la localidad de Goya que todavía se encuentran aquí esperando la salida de la jueza federal Cristina Poser-Penzor para cantar y seguir pidiendo justicia por Loan. Estos vecinos se manifiestan todos los días aquí frente al Juzgado Federal, pero hoy fue una manifestación muy especial porque recordemos que en Corrientes Capital ocurrió una movilización masiva con gente de Chaco, Corrientes, con la presencia del doctor Burlando. Mañana también va a ser una jornada súper extensa aquí en el Juzgado Federal porque declaran los 2 policías, el comisario de 9 de julio, el ex comisario de 9 de julio, Maciel, y también el 8º detenido, el ex policía Méndez. Mañana esta jornada, la jornada de declaraciones indagatorias, comienza a las 9 de la mañana y no sabemos cuánto va a durar, pero por lo general cada indagatoria dura más de 4 horas. Así que mañana se espera tener datos precisos de qué pasó con Loan, porque la jueza federal cree que estos ex policías tienen muchos datos de qué pasó con Loan. Cecilia, gracias, es muy amable. Ahí está Cecilia Conesa de Corrientes, nos estamos retirando, se quedan con Pablo Caruso y equipo. Nos reencontramos mañana a 20 horas. Chau, pásenla bien.